1-809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Sol 106.5. 8:11 minutos. Ahora pues vamos a permitir algunas inquietudes para Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos. Pero Aníbal, que tú tenías una del IPI. Sí, fue un oyente que nos escribe y dice, mayormente se da una gracia para el pago de personas atrasadas con el IPI en diciembre. Yo no lo sabía, pero eso dice el oyente. Y pregunta si este año no será diferente a las personas que estén atrasadas con el pago de ese impuesto, que es a la vivienda suntuaria. Aunque para impuesto interno creo que 6 millones ya es suntuario. No sé si eso variará. Eso es un ranchito. Sí. No, lo que pasa es que ahora al estar acumulada, sí lo es. Al estar acumulada. Sí, bueno. Si tiene 3 pequeñas viviendas. Sí. Ya, son 6 millones. Ya esto es una pregunta mía. ¿Qué posibilidad hay de que esa base varíe? Sí. No existe una gracia. No. Hay épocas en que se han dado amnistías que tienen que ser aprobadas por el Congreso. Pero la DGI no puede dar una gracia si alguien se atrasa en el pago de ese o cualquier impuesto, pues tiene que pagar el impuesto más los intereses y recargos que están en el Código Tributario. O sea, solo la gracia o la amnistía la puede dar el Congreso. Y la base del IPI seguirá siendo, creo que de 6 millones y algo. Sí, cada año se ajusta por inflación. Lo que se hizo en la última reforma del 2012, como bien menciona Julio, es que antes era por propiedad. Sí. Y ahora se suman las propiedades de las personas. Y hay exenciones cuando usted pasa de cierta edad y es ha sido dueño de su propiedad durante una determinada cantidad de años. En el caso de los intereses, ¿cómo andan para ese tipo de...? Los intereses que cuando usted se atrasa en los impuestos están previstos en el código y creo que es 1.1 mensual. Y es una forma de aumentar la percepción de riesgo, de que si usted se atrasa, bueno, tiene que pagar su impuesto más sus intereses y recargo cuando aplique. Melton, tú tenías una precisión antes de abrir. Sí. Una precisión y además yo vengo huyendo porque el tapón está suave. Porque lo que estuve oyendo sobre el anticipo, quisiera que nos explique realmente la provisionalidad del anticipo, pero además me explicaba un jurista que las unidades de bienes raíces son unidades particulares con un título particular de catastro que tiene un precio particular y aún sea un condominio tienen precio particular por la ley de condominio. ¿Por qué se suman? Por ejemplo, los apartamentos. Un apartamento que cueste $1,5 millones lo suman con uno de 3, con uno de 6, con uno de 7 para cobrar el impuesto. No por unidad, porque la exención antes era para hasta 5 millones. Mira, con lo del anticipo ya yo dije, lo dije hace un rato, el anticipo se usa en muchos países. El Código Tributario da flexibilidad a algunos sectores, como el agropecuario, y da flexibilidad a empresas que están atravesando por problemas de caja durante el año para que se acerquen a la DGI y la DGI puede autorizar disminución de ese pago mensual. Pero no se sabía, principalmente las negociaciones con el gobierno. Sí, entonces... Bueno, hay que pensar bien cuando se vaya a reformar el código qué se va a hacer. Hay países que el anticipo es trimestral, hay otros que usan los ingresos del año. Sí, lo escuché. Sí. Y aquí se usa el ingreso del año anterior como se hace en muchas partes, porque es el ingreso cierto que se conoce. Bueno, ¿cuál fue su ingreso el año anterior? Lo que hay que tener cuidado es de ir a un sistema que le cree un problema de caja al gobierno como era hace 10, 15 años, donde el gobierno recibía muchos ingresos en un mes o 2 meses en abril y después durante meses no recibía nada. Entonces, el anticipo tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora sí, el código
da la flexibilidad para reducirlo en algunas ocasiones que se amerite. ¿Y sobre la unidad de bienes raíces? Sobre el impuesto a la propiedad, como yo dije en la reforma del 2012, se cambió. ¿Por qué? Porque había muchos empresarios para aprovechar la exención por propiedad que tenían 30 apartamentos de $1 millón y no pagaban nada. O 30 apartamentos de 3 millones y no pagaban. Entonces, el impuesto a la propiedad es similar al impuesto sobre la renta, es un impuesto de naturaleza progresiva. Si tú tienes 20 propiedades es porque tú puedes pagar. O sea, las personas más ricas son las que pueden comprar varias propiedades. Y por eso se decidió en la reforma del 2012, el Congreso aprobó que se sumaran las propiedades como una forma de hacer el impuesto más progresivo. Esa es la idea. La persona de bajos ingresos. Julio, no digas nada, y tú me estás mirando a mí, pero que no si te imaginas no llega tan rápido. Pero lo que él no sabe es que eso es ilegal, yo creo que es ilegal. Sí, y fue la ley. El Congreso, no importa, el Congreso el diablo ese. Vamos a escuchar algunas preguntas. Buenos días. Estamos aquí con Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos. ¿Cuál es su inquietud, por favor? Sobre el tema. Sí, sobre el tema. Pregunta al director. Sí. ¿Por qué la DGI ponen todo su empeño en perseguir a las empresas que pagan? Sin embargo, podemos ver que hay un sinnúmero de compañías que no pagan nada, que ni siquiera tienen factura de comprobantes fiscales. ¿Por qué no se generaliza? Primero buscar a las personas que no pagan, a la empresa que no pagan nada. Perfecto. Pequeños negocios que hacen sus negocios cada día y tú puedes ver a tu lado que tú cumples con tu compromiso. Y repite la llamada. Nada. Perfecto. Ahí está su inquietud. Es un aliado tuyo, sí. Melton, que llamó. Sí. Oh, claro. Bueno, también lo dije claramente en la ponencia que tuve en la Cámara Americana. Lo peor que puede haber es la competencia desleal que producen los comercios que no pagan frente a comercios que sí cumplen. La función de DGI no es perseguir a nadie, es hacer cumplir la ley. Y estamos trabajando para ampliar la base. ¿Qué significa ampliar la base? Contribuyentes que no paguen, que paguen. Y eso incluye tener buenas unidades en DGI que nos permitan cobrarle a los grandes contribuyentes, por ejemplo, como hay una unidad de los grandes contribuyentes, pero también es nuestra labor salir a la calle permanentemente a buscar y detectar a aquellos que no están pagando y que lo estamos haciendo pagar. Y yo creo que esa es una de las cosas que está haciendo distinguir esta gestión, que estamos yendo a donde la DGI a veces no iba. Buenos días, esta es la línea internacional. Vamos a escuchar esta inquietud. Buenos días, adelante. Buenos días, hermano Julio, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿desde dónde nos habla usted? Su amigo RC. ¡Ay, RC, caramba! ¡Ay, desde Nueva York! No traiga tu limusina. A todos, Melton, Anibelca, Oli, sí. Pablo y al señor Magín. Magín Díaz, sí. Tú sabes quién es. El director general de Impuestos Internos. Tú sabes quién es. No te hagas loco. Perdón, Melton, pero yo hace tiempo no pago impuestos allá porque yo no produzco dinero allá. Ok. Excusa, las limusinas tuyas están allá. Ok. Entonces, ¿cuál es la inquietud de RC? ¿RC? Se cortó la llamada, lamentablemente. RC, buenos días, adelante. Que él llama con minutos. Dice yo. Dice yo que se le acabó la tarjeta. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su inquietud para hoy? Sí. ¿Por qué que los generales no pagan? Ningún oficial general paga, ni los negocios que tienen. No. ¿Por qué? Bueno, que no pagan los generales. Vamos a tomar otra. Anótela ahí, Magín. Vamos a tomar 3 y entonces. Los generales no pagan. Estamos en una vida, pero no cambia la marca. Ok. Buenos días, adelante. Muy buenos días, gracias por la. ¿Desde dónde nos habla usted? De New Jersey. Me voy a llamar a partir de ahora. Es un delincuente, le llamo. La conciencia de New Jersey. Desde New Jersey, la conciencia de New Jersey. Se autobautizó. Yo soy egresado de la UNFU. Okay. Y vine aquí hace más de 20 años y tengo muchos años de experiencia en el área de ITEVI, que aquí se llama el SERSTAT. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, tienen Puerto Rico. Yo le puedo dar un ejemplo de lo que está haciendo Puerto Rico para incrementar sus... ¿Qué está haciendo? Dinos brevemente, por favor. Bien breve. Ellos han hecho un sistema nuevo que se llama Sistema Unificado de Rentas Internas, se llama SURI. Sí. Y lo que hacen es que
cuando hay una importación, el comerciante tiene que hacer una liquidación en línea y pagar los impuestos a priori. Están quebrados importaciones. Sí. Y automáticamente, si me escuchan, automáticamente al final de mes, cuando va a pagar el IVU, que es como se llama el ITV en Puerto Rico, se hace una deducción de lo que pagaron por concepto de importación y no hay una doble tributación. Porque se le hace el descuento, es un punto. El otro es que hace Puerto Rico y deben hacer una República Dominicana. Antes era un 6%, se subió a un 7%, ahora es un 11,5%. De ese 11,5% del IVU, hay una porción que va al municipio directamente, que el municipio lo puede colectar, en este caso la provincia. En República Dominicana está todo centralizado, por eso lo que sucedió en Puerto Plata, el gobierno tiene que resolverlo. Ok. Bueno, ahí está tu inquietud. Vamos a ver después qué opina de esa inquietud el director de Impuestos Internos. Buenos días, adelante. Sí, buen día. Sí. Sí, Julio, es una inquietud que tengo. Adelante. Con respecto a todos estos especiales que dicen que ponen algunos comercios. Sí. Que dicen que cubren el ITEVI. Yo fui a ese comercio, pedí una factura. Cuando fui acá a pedir mi factura un comprobante fiscal, me dicen que para yo aprovechar que ellos me cubran el ITEVI, yo no podía pedir un comprobante fiscal para una empresa. Eso fue en un comercio de aquí de Santo Domingo, señor. Así es. Okay. No, porque la DGI estuvo en todos los comercios y sabrá dónde se produjo esa situación o dónde no se produjo. Ellos estuvieron directamente observando. Bueno, pero estuvieron en los principales. ¿En cuánto estuvieron? ¿Cuáles son los principales? Van a cerrar de esos principales. En 100 comercios. En 100 comercios. Voy a tomar otra vez la línea internacional. A ver. Buenos días, adelante. Hermano Julio, RC. RC, te están acabando. Aquí dice yo. Acabó la tarjeta. Dígale que por no tener, tengo 2 celulares con servicios ilimitados aquí y donde quiera que yo vaya. Ok. Diablo, qué boche. También que te paga Hochi. ¿Y cuál es la inquietud, RC? Mira, son 2 precisiones rapiditas. Sí. La primera es sobre, ¿cómo se llama lo que ustedes, el impuesto por adelantado? ¿Cómo que se llama? El anticipo. El anticipo, ok. No piensan ellos de que esta práctica, por ejemplo, la mayoría de negocios allá, creo que el 99% vende fiado. Entonces, estas facturas siempre se pagan a 3, 6, creo que hasta un año. Y 2 años. ¿Cómo los negocios pueden pagar mensualmente una factura, un porcentaje que ni siquiera han cobrado casi durante un año? Esa es la primera. Lo segundo, tiene la DGI por meta lograr de que todos los ciudadanos que generen un salario, que paguen impuestos sin importar el salario que sea. Por ejemplo, si usted gana 100,000, pues colabore con un 5%, porque en los grandes países todo el mundo paga impuestos. Los que ganan más pagan más y los que ganan menos pagan menos. Esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces. No había llamado ahora Magín la respuesta. Sí. Pero bueno, podemos empezar por la última. Por lo demás, el anticipo es controversial, pero a la DGI le toca administrar el sistema tributario que hay. Y si lo queremos cambiar es una decisión del Congreso. Mientras tanto, lo que se puede hacer es aplicar las facilidades que da el Código Tributario. Ya el país en algún momento se tendrá que sentar en el marco del pacto fiscal y habrá que repensar el tema del anticipo, que como yo dije es un esquema que tiene ventajas y que tiene desventajas, porque también eliminarlo completamente y crearle un problema de caja al gobierno, eso hay que ponderarlo, eso es algo que el país no va a querer. También el tema de la última pregunta de que todos deben pagar, es un tema de cuál es la exención de los salarios. Acá la exención de los asalariados es aproximadamente 34 mil pesos mensuales. Y la realidad es que es uno de los países de América Latina que la exención es de las más altas. Y la propuesta, bueno, creo que iba por la línea de proponer que estos cambios, o sea, que todo el mundo pague, aunque sea muy poquito. Bueno, el tema es, ahora mismo, tal y como está el impuesto sobre la renta a los asalariados, aproximadamente el 88% de los asalariados no pagan impuestos sobre la renta porque caen por debajo del mínimo exento. Entonces, bueno, una decisión del Congreso tendría que ser bajar ese mínimo exento. Siempre hay un mínimo exento por razones de equidad. Ahora,
¿cuál sería el equivalente para ponernos al promedio de América Latina? Que esa exención sean unos 20,000 pesos. Pero eso es una decisión meramente del Congreso. Ahora, ¿qué hay en DGI que yo creo que es el mayor aporte que se hizo cuando se creó la administración tributaria de Juan Hernández? El sistema de retenciones. Por eso es fácil responder la pregunta que los generales pagan, porque aquí los asalariados siempre pagan porque la institución les retiene. Y si tienen empresa, también se cobra. O sea, el objetivo del país es tener una DGI que le cobra a todas las empresas. Nosotros no discriminamos si usted es oficial, si es político, si es periodista. Paga en la medida de sus posibilidades, como dice la Constitución. Es decir, que aunque esté pegado a la gente, puede ser del gobierno, puede ser un alto oficial militar, puede ser un legislador. Si el negocio no está cumpliendo con impuestos internos, puede ser cerrado el negocio. Esa es la idea, que no haya privilegios. Ahora sí puede haber facilidades que se le pueden dar a cualquiera, las facilidades que permite el Código Tributario. Eso es lo que aspira la DGI. No dar nunca, porque mi patrimonio está en juego. Yo soy un funcionario público, yo no voy a dar lo que la ley no permite bajo ninguna circunstancia. Entonces, privilegios para nadie. En la pregunta de Estados Unidos, ustedes saben que Estados Unidos de hecho es la excepción en materia tributaria. Es uno de los pocos países del mundo en donde no hay ITEVI. Okay. No existe el ITEVI. El ITEVI es el impuesto más popular en el mundo. Hay ya más de 150 países lo tienen y justamente Estados Unidos es la gran excepción, que tiene un sistema tributario muy complejo. Lo que hay es un impuesto a las ventas que es mucho más ineficiente porque es un impuesto que se acumula en los costos de las empresas. Exactamente. No es Ahora, nacional. Lo que dijo la señora sí es importante y es algo que estamos haciendo. Y es trabajando en coordinación con la Dirección de Aduana para tener la información en tiempo real, que ya la tenemos. Y eso permite una administración mucho más eficiente de los impuestos que adelanta el importador en aduana y que después tiene que pagar el resto en DGI. Efectivamente, como ella dijo, en el país no hay impuestos municipales y eso de hecho complica la DGI. Generalmente la realidad es que la DGI de muy pocos países maneja el impuesto a la propiedad o el impuesto a los vehículos. Esos son dos impuestos que la realidad es que para la DGI son un dolor de cabeza. Deben ser municipales. Porque en casi todos los países son municipales. Pero el esquema que hay acá es que todo está centralizado. Y bueno, así lo tenemos que manejar. Y en cuanto al oyente que llamó, y no le dieron comprobante, eso es una irregularidad. Siempre se debe dar comprobante fiscal, ya sea para la empresa o para consumidor final. Y algunas sanciones o multas que se pusieron resultado del Black Friday son comercios que no dan, que no daban comprobante fiscal, y eso implica inmediatamente un levantamiento de una falta tributaria a ese comercio. Bueno, muy puntual, por favor, sí, porque tenemos que concluir. Un comentario de un amigo que se llama Martín Rosario, él lo hace por Twitter, dice: puedo darle una lista de 15 negocios que ofertan rebajas en efectivo. Y si pagas con tarjeta te suman el 10 y el 5%. Lo dijo por Twitter. Una pregunta del chat dice: ¿no debería la DGI validar las declaraciones juradas de los funcionarios? Y una pregunta de Aníbal Rosario. Bueno, si le hace 3. El tema de la placa. Okay, ¿En qué va lo de la placa que se vence ya? Creo que es el 6 o el 7 de enero. Perfecto. A Maurice, regresamos inmediatamente. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bien, entonces vamos a responder estas inquietudes. Negocios que si tú pagas con tarjeta te cargan el %, el tema de validar las declaraciones juradas de los funcionarios y cómo va el proceso de renovación de la placa y muchos vehículos sin placa que hay en la calle. Mira, nosotros ya tuvimos el tema del uso de tarjeta o uso de efectivo es un tema también que tiene que ver con Proconsumidor, porque la ley impide que los comercios hagan eso. El consumidor tiene derecho a pagar, ya sea con cheque, con efectivo,
y con tarjeta al mismo precio. Entonces ya empezamos a coordinar con Proconsumidor, porque Proconsumidor tiene que ver esa parte. Porque es una violación a la ley que te cobren un precio diferente de acuerdo al medio de pago que tú hagas. Ahora, uno de los avances más grandes que se hicieron aquí es, que ayudó mucho a las recaudaciones, fomentar el uso de la tarjeta de crédito, porque es más fácil para la DGI seguir las transacciones. Entonces, por eso es que la DGI tiene que tener constantemente fiscalizador en la calle, y lo vamos a tener a partir de enero, como lo tienen otros países, porque necesitamos gente en la calle para dar seguimiento a las ventas en efectivo, que es una forma de evasión sin duda. Pero ahí también hay que trabajar con Proconsumidor, porque te tienen que aceptar al mismo precio cualquier medio de pago. Es ilegal no aceptarte el medio de pago que tú quieras, ya sea tarjeta, efectivo o cheque. El marbete está hasta el 6 de enero. Como siempre, el dominicano lo deja para las últimas semanas, a pesar de la campaña que hizo DGI. Y están habilitados cientos de oficinas, incluyendo bancos, donde se puede hacer el pago. ¿Qué por ciento ha renovado hoy? El 50%, más o menos. La semana pasada. Y la declaración jurada, disculpe, Oli, que dijo la persona por chat. Que si no debiera la DGI validar. Sí, estamos trabajando con la Cámara de Cuentas. Ahora, la DGI, como todo en economía, es recursos limitados. Tenemos muchas cosas. Ese es uno de los temas que estamos trabajando con la Cámara de Cuentas, con el interés tributario de si esas personas no están pagando lo que les corresponde, que paguen. O sea, la función de DGI no es solo caerle atrás a un sector, es a todos los sectores, todas las personas, todos los contribuyentes. Eso es ampliar la base de los contribuyentes. Hay un cuestionamiento por la cantidad de contaminación del aire sucio que tenemos en la República Dominicana al tema del pago del marbete. Dice, si el vehículo es más viejo, paga menos. Cuando debía ser, si el vehículo es más viejo, contamina más y debía pagar más. Y eso desincentivar que anden tanta chatarra contaminando. Es decir, sí, bueno, eso es un tema del Congreso, pero esa es la naturaleza de un impuesto selectivo a una externalidad negativa. ¿No fue una resolución de impuestos internos no, la que estableció el coste de la placa? En el año 2012 se introdujo por primera vez el impuesto al CO2 de los vehículos que se importan, pero es pequeño. Pero la realidad es que en otros países, los vehículos que más contaminan, más pagan. Deben pagar más. Igual que los combustibles. El criterio no fue por contaminación, fue por consumo. Sí. Igual que se puso por criterio de consumo el impuesto, el cilindraje, por consumo de combustible para desincentivar el consumo. No por los carros de lujo, ¿no? Sí. Pero que no se aplica esa ley, por cierto. La realidad es que la naturaleza del impuesto selectivo es gravar la externalidad negativa. Por eso es que los selectivos lo tienen los alcoholes, los cigarrillos, y lo deben tener lo del CO2, los bienes que más contaminan. Son obligaciones que parten de tratados internacionales. Bueno, muchas gracias a Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos, por esta oportunidad de conversar con nosotros y con los oyentes del Sol de la Mañana. Yo creo que ahí hay muchas inquietudes que quedaron satisfechas y las otras se quedan para otras oportunidades, pero abarcamos muchos temas. Gracias, Magín. Gracias a ustedes. Cambio fuera, Mauricio.